Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Vargas y a continuación les voy a hablar sobre los espacios vectoriales. Primero que todo vamos a ver su definición. Sea B un conjunto no vacío de objetos, a estos objetos los vamos a llamar vectores, sobre el cual se han definido dos operaciones, una suma de dos objetos XY en el espacio V y una multiplicación de un objeto X en el espacio V por un número real cualquiera, que va a ser beta, o sea, el escalar. Si el conjunto V es un espacio vectorial con la suma y la multiplicación que se han definido, debe satisfacer los siguientes puntos. Entonces, primer punto sería, para todo X y Y en el espacio V, entonces X más Y debe pertenecer al conjunto V. Segundo, para todo X y Y en el espacio V, entonces X más Y debe ser igual a Y más X. Quiere decir que el orden de la suma no altera el resultado. Tercer punto, para todo X, Y y Z en V, entonces X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Igualmente que en la propiedad de arriba, la verdad es bastante intuitiva. Todas estas propiedades son bastante intuitivas. La 4 nos dice, para todo X que existe en el espacio V, existe. Para todo X en V existe y en V también. Tal que X más Y sea igual a Y más X y a su vez esto sea igual a 0. Esto va a ser el módulo 0 de nuestro espacio vectorial. Existe Z en V, el punto 5, tal que X más Z sea igual a Z más X y esto a su vez sea igual a Y, o sea que Z es igual a menos X. Esto sería el inverso aditivo. La sexta propiedad, si beta, que es el escalar, pertenece al conjunto de los reales y X pertenece a, a nuestro espacio vectorial, entonces beta por X debe pertenecer también a nuestro espacio vectorial. Séptimo, para todo beta que pertenece a los números reales y para todo X, Y en el espacio vectorial, beta por X más Y va a ser igual a beta por X más B por Y. O sea, esta va a ser la propiedad distributiva prácticamente. Como les he dicho, ya todas son bastante intuitivas. La octava nos dice que para todo A más B por X es igual a X más BX. O sea, A lo vamos a tomar como alfa. Punto 9, ambos son escalares. Para todo alfa y beta que pertenecen al conjunto de los números reales, X perteneciente a V, entonces alfa por beta por X va a ser igual a alfa por beta por X. Igualmente, el orden de los factores no altera el producto. Tenemos la décima propiedad que nos dice que para todo número perteneciente, para todo X que va a ser perteneciente todo X perteneciente al espacio vectorial V, entonces 1 por X va a ser igual a la misma X. Sería el último, como la última condición. Ahora vamos a ver sus propiedades básicas de los espacios vectoriales. La primera nos dice que 0 por A como el vector tiene que ser igual a 0 para todo A que pertenece al espacio vectorial. Beta por 0 debe ser igual a 0 para todo beta que pertenece a los números reales. Menos 1 por A es igual a menos A para todo vector A en el espacio vectorial V. Y beta por A tiene que ser igual a 0. Sí, solo si beta es igual a 0 o A es igual a 0. Uno de los dos. El 0 es como quinta información, el 0 de información relevante, el 0 o módulo en un espacio vectorial siempre es único. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Ahora bien, vamos a tratar el tema de subespacios vectoriales. A continuación vamos a ver su definición. Nos dice que un espacio vectorial de V es cualquier colección de vectores que vamos a llamar W,
tal que satisfagan las siguientes propiedades. La verdad es bastante sencillo. La primera propiedad nos dice que el vector 0 tiene que estar en W. El vector 0 tiene que estar en el subespacio W. La segunda propiedad nos dice que si P y Q son vectores que están en el subespacio W, entonces P más Q debe estar en el subespacio W también. La tercera propiedad nos dice que si P está en W, en el espacio W, en el subespacio, y C es un escalar, o sea, alfa, beta, un número real, cualquiera, entonces la multiplicación de ese escalar por ese vector está en o debe estar en el subespacio W. Bien, continuemos con combinaciones lineales. ¿Qué es una combinación lineal? Bueno, primero que todo, una combinación lineal de dos o más vectores es el vector que se obtiene al sumar esos dos vectores multiplicados por algunos escalares. O sea, en pocas palabras, una combinación lineal es una expresión de esta forma, ¿sí? De la siguiente manera. Esta sería una combinación lineal. Esta sería una forma de escribirla, ¿no? Para el caso particular de dos vectores, el vector u y el vector v, y dos números a y b, entonces una combinación lineal de u y v está dada por el vector au más bu, que es justamente lo que teníamos aquí. Sería el escalar, que sería la a, el otro escalar, que vendría siendo la b. Estos son escalares, y el término u y v, que vendrían siendo los vectores, ¿sí? Bueno, tenemos el siguiente ejercicio, bueno, el siguiente problema. Nos dice que tenemos que saber si, dice en R3, el vector, esto es un vector, ¿no? Este vector es la combinación lineal de estos dos vectores. Para que esto suceda, ¿qué tiene que pasar? Básicamente nos están diciendo, esto en otras palabras, este vector, que es este mismo, tiene que ser igual a un escalar por este vector más otro escalar por este vector. Si estas condiciones se cumplen, si un escalar por este vector más otro escalar por este vector nos da igual a este, quiere decir que tenemos una combinación lineal. A continuación vamos a hablar del conjunto generador. Bueno, este tema puede parecer bastante confuso al inicio, pero pues voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible que yo pueda. Cuando un conjunto es generador de, por así decirlo, de R3, conjunto S es generador de R3, esa es como la pregunta que nos están haciendo. Entonces nos dicen que el conjunto S, sí, el vector S, el conjunto de vectores, quiero decir, S, nos da estos tres vectores, como podemos ver aquí, como podemos ver aquí, como podemos ver aquí. ¿Ok? Los vamos a acomodar de la siguiente manera: 1, 2 y 3, vector 1, 0, 1, 2, vector 2, 1, 0, menos 1, vector 3. Cada uno los vamos a multiplicar por su correspondiente escalar, que sería 1, a sub 2, a sub 3, y esto debe darnos igual al vector u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Si vemos que estas condiciones se cumplen, por lo tanto, este conjunto de vectores S sería un conjunto generador de R3. ¿Ok? Entonces, proseguimos a resolver el siguiente ejercicio. A sub 1 por 1, a sub 1 más a sub 2 por 0, pues 0, a sub 3 por 1, pues a sub 1, y esto a su vez es igual a u sub 1. A sub 1 por 2, 2 a sub 1 más
a sub 2 por 1, 1 a sub 2, más a sub 3 por 0, pues 0. Esto es equivalente a u sub 2. A sub 1 por 3, pues 3 a sub 1, más a sub 2 por 2, pues 2 a sub 2, más a sub 3 por menos 1, pues menos a sub 3. Y esto es igual a u sub 3. Se puede resolver por varias maneras. En este caso se hará por el método de Gauss. Proseguimos a hacer las matrices, a esquematizar las matrices y a resolver el problema, eliminando los ceros y dejando la matriz la matriz para hallar los resultados de las variables a su lado derecho. Entonces, convertimos en cero los dos números debajo del pivote 1, ¿sí? Acordémonos que tenemos que convertir en cero esto y esto para poder hallar el resultado de esto. Bueno, aquí tiene que haber un 1. Pero pues eso es lo que se va a buscar al final, ¿no? Para ello primero tenemos que convertir estos dos en ceros, ¿sí? Ya lo hacemos, nos da esto aquí el resultado, bajamos, continuamos convirtiendo las dos de abajo, el siguiente en cero, pero vemos que inmediatamente nos aparece una fila de puros ceros. ¿Qué significa esto? Que este ejercicio en particular tiene solución sí y solo sí cuando esta parte de acá es equivalente a 0, es lo que tenemos aquí escrito. Por lo tanto, las variables que se encuentran en la parte superior pueden cambiar mucho de número, o sea, no es un número fijo. En dicho caso, el conjunto S no es generador de R3. ¿Ok? Si tuviera respuestas congruentes o fijas, pues entonces sí sería un conjunto generador de R3. Pues sigamos con el siguiente. Sería independencia lineal. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre este tema, pero primero no lo podemos hablar sin saber qué es una combinación trivial. ¿Ok? Primero, las combinaciones triviales. ¿Qué es una combinación trivial? Una combinación trivial no es más que una combinación lineal, ¿sí? Como les mostré la vez pasada, la vez anterior. Es esto mismo, una combinación trivial. Es esto mismo. Solo que este escalar cambia por el número 0 y este escalar cambia por el número 0, lo que implica que al realizar la multiplicación de 0 por 3 más 0 por 8 nos va a resultar un 0 aquí, 0 por 1 más 0 por 1, pues 0, 0 por 0, 0, todo va a 0. Entonces este vector finalmente nos daría 0. Esa es la combinación trivial, ¿ok? La tenemos mejor representada aquí, que nos dice que el vector v es igual a a sub 1 por el vector v sub 1 más a sub 2 por el vector v sub 2, así hasta a sub n por v sub n, y esto tiene que ser igual a 0, ¿ok? Para que sea una combinación trivial. ¿Listo? Entonces, dados n vectores, decimos que son linealmente dependientes si existe una combinación diferente a la trivial que nos dé el vector 0. O sea, si encontramos una forma de hacer que este vector resultante acá, esta combinación lineal, nos dé 0, pero que estos dos números de aquí sean diferentes de 0, entonces decimos que decimos que son vectores linealmente dependientes. A continuación vamos con los vectores linealmente independientes. Dice, n vectores son linealmente dependientes si la única combinación lineal que da 0 es la trivial. Entonces, digamos que nos dan este conjunto de vectores y tenemos que saber si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Para ello, pues, se puede resolver de varias maneras. En este caso les voy a explicar cómo se resolvería con la matriz identidad, con el método de Gauss. Se iría resolviendo el ejercicio y si al final nos termina dando la matriz identidad, como les venía explicando en los otros casos, y aquí los puros ceros, pues vemos que sí es un vector independiente.
A continuación les voy a hablar sobre las bases y dimensiones, ¿sí?, de los espacios vectoriales. Pues una base es un conjunto finito de vectores, ya sea b sub 1, b sub 2, b sub 3 hasta b sub n, ¿sí? Es un espacio vectorial si y solo si se cumplen estas dos condiciones, que serían que el b sub 1, b sub 2, b sub 3 hasta b sub n es linealmente independiente, primero que todo. Segundo, que B sub 1, B sub 2, B sub 3 es un conjunto generador del espacio V, del espacio vectorial. Entonces, todo conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn es una base de Rn. Rn va a ser, bueno, como el espacio. Nos dan el siguiente ejercicio. Como podemos observar, se ve bastante complejo, pero pues no tanto. Lo que esto nos quiere decir es que tenemos un conjunto de vectores, un espacio, y tenemos un espacio y tenemos que hallar la base según estas condiciones que nos están dando aquí, ¿ok? Entonces, vamos a colocar las condiciones acá mismo. Las condiciones las vamos a subir, que les quede más claro. Y proseguimos. Lo primero que vamos a hacer es despejar la y. ¿Por qué? Pues porque es la más fácil, la vemos ahí simplemente que se puede despejar a primera vista. Entonces y sería igual a 4x más 2z. Esto lo podemos reemplazar en esta y de acá abajo. ¿Ok? Entonces nos daría este conjunto de aquí, este vector. X, 4x más 2z, que es lo mismo a y, el equivalente, y z. ¿Ok? A su vez, esto se puede escribir de la siguiente manera. X con X y Z con Z. ¿Ok? Entonces nos quedarían los siguientes vectores. X, 4X, que sería el de aquí. Abajo, como vemos que no hay más X, entonces 0, más. Arriba, como vemos que no hay Z, entonces ponemos un 0. Aquí abajo 2Z, ponemos 2Z. Y al finalizar, Z. Para hallar la base, ¿qué se debe hacer? Pues darle valores a X y a Z, siendo que estos valores sean diferentes de 0. Hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, dándole valores de 1, los valores más sencillos, ¿sí? Lo ponemos aquí. 1, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 2, 1, 0, 2 y 1. B, esta va a ser nuestra base, conformada por estos dos vectores, y de dimensión 2. La dimensión, ¿qué es lo que nos indica? Queremos saber qué es la dimensión, porque es de dimensión 2, ¿qué es la dimensión? ¿Sí? Pues la dimensión no es más que el número de vectores que componen la base, ¿sí? Si el número de vectores es finito, entonces se dice que el espacio V es de dimensión finita. Si el número... y si V es igual a 0, entonces se dice que V tiene dimensión 0. No es que no tenga dimensión, sino que tiene dimensión que 0. ¿Ok? Eso hay que dejarlo bien claro, bastante en claro. Prosigamos con el siguiente tema, que sería cambio de bases. También parece un tema bastante complejo, duro de entender, pero la verdad que una vez como que se logra comprender, se logra entender, ya no es tan complejo, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice el cambio de bases? No es más que un cambio de la forma en la que se dice un vector en una base nueva sin alterar dicho vector. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos un vector, ¿sí? Tenemos este vector en esta base. Supongamos que tenemos esta base. No todas las bases son iguales, hay que entenderlo, ni todas son así. Hay de 4 lados, de 3, de 5, de 6, bueno, hay muchos tipos de bases, muchas conformadas por muchos vectores. Pero en este caso tenemos esta y con este vector en particular. Y nos dan el vector v, nos dice que es igual a 2i menos j, o pues en su respectivo caso pues sería 2, j. Esto, b, 2i menos j, que sería 2, menos 1. Y podemos observar el vector aquí.
¿Ok? Entonces, el cambio de base, ¿qué es? Supongamos, hagamos de cuenta que esta base gira 45 grados. Esta matriz, por así decirlo, que tenemos aquí, gira 45 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el nombre del vector cambiaría. O sea, ya no va a tener el mismo nombre que tenía con la base anterior, que era 2, menos 1. Porque podemos observar que estas son las coordenadas, pero de este punto, con este tipo de base, que sería el de 1,0, 0,1, que sería la base, pues la más normal, la que más conocemos, ¿sí? B, me equivoqué aquí, sería este tipo de base, que sería la canónica, la más normal, la que más conocemos, ¿ok? Entonces, al girar esto, ya esta coordenada no quedaría en el punto 2, menos 1. Por lo tanto, el nombre del vector, pese a seguir en el mismo lugar, cambia. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Nos dan la nueva base, entonces. Tenemos la base inicial, la base normal, que es la 1,0, 0,1, que es la que todos ya conocemos. Nos dan un vector, dan estos tres datos. Digamos así. Listo. El vector, que es el 2, menos 1. Y nos dan una nueva base, vamos a llamarla B. ¿Sí? Contiene estos dos vectores, 1,1 y el 1, menos 1. Bueno, para resolver el siguiente ejercicio, pues se haría de la siguiente manera. Tenemos que el vector b es igual a 2, menos 1, ¿no? Esto a su vez es igual a, ahora realizamos una combinación lineal, sería alfa por 1,1 más beta por 1, menos 1. ¿De acuerdo? Sabemos que este resultado, para que sea una combinación lineal de esto, tiene que darnos, ¿cómo explicarlo? O sea, ¿cómo explicarlo de una manera breve que me puedan comprender? Sabemos que de esto, ¿sí? Tiene que ser igual a esto, ¿ya? Vamos a dejar de lado el nombre del vector, sí, de la base, del vector, quiero decir. Y vamos a resolver el ejercicio. Entonces, a más b es igual a 2, a más b es igual a 2, que sería este 2 de aquí, y a menos b es igual a menos 1, que sería este menos 1 de aquí. Se preguntarán ustedes de dónde saca uno a más b o a menos b. Pues muy sencillo, la verdad. Simplemente se resuelve el ejercicio como normalmente sería con una combinación lineal. Se ponen las dos ecuaciones, por así decir, las dos aquí. Y proseguimos a resolver. Proseguimos a resolver de la forma más sencilla posible. Despejando, que sería 2a es igual a 1, a es igual a 1 medio. ¿Okay? Despejando a. Despejando b es igual a 2 menos 1 medio, que sería b igual a 3 medios. ¿Ya? Estos serían los dos valores para los cuales a y b cumplirían que esta fuera una combinación lineal. ¿Sí? Entonces, en dicho caso, la nueva forma de reescribir este vector en la nueva base, ¿sí? Que sería la base b, que se dio con estos puntos, se daría con los escalares. Serían estos, que serían estos. Entonces, nuestra nueva base va a tener de nombre un medio de 1,1 más 3 medios de 1,1. Esto aquí no es V, es B mayúscula, qué pena. Ve, aquí está bien escrito, qué pena, aquí la nueva base en coordenadas en el nuevo espacio. En el nuevo espacio, esta sería nuestra nueva base, con nuestro nuevo vector con las coordenadas 1 medio, 3 medios. Esto no es esta la nueva base.
una nueva coordenada del vector en la nueva base. Ya para finalizar, me gustaría hablarles acerca de la importancia del espacio vectorial y sus vectores en la ingeniería civil. Eh, ¿Qué pasa? Les voy a poner un pequeño ejemplo bastante sencillo, pero yo creo que es suficiente para entender qué tan importante pueden ser estos temas a la hora de una construcción grande o de gran escala, como puede ser un puente atirantado de estos que estamos viendo aquí. Vemos que aquí tenemos vectores, vectores, vectores por todos lados. ¿Esto qué sería? Sería la aceleración, o pues como si la aceleración o la gravedad, por así decir, tensiones de fuerzas, que es lo que permite que uno, el puente no se caiga, dos, las torres no se vayan ni para un lado ni para el otro, porque estos tensores están haciendo o sea, están contrarrestando sus fuerzas, ¿ok? Están contrarrestando sus fuerzas, pero esto se mide con forma de vectores. Tenemos un vector aquí, otro vector opuesto, por lo tanto, las fuerzas se anulan y se puede mantener la estabilidad de este, así con cada uno de todos los pilares. Ya, muchas gracias por su atención, espero que les haya quedado bastante claro el tema y hasta luego.